Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Ahí en este momento que vais a consumir estos diálogos escénicos. Es un placer daros la bienvenida una vez más a esta acción de diálogos escénicos que nace del Máster Universitario de Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR y que se hace extensible a todos aquellos que queráis tener algún tipo de contacto con el arte desde distintas facetas y desde distintos puntos de vista. Como sabéis, estos diálogos escénicos tienen un triple formato. Ahora en directo, en esta Tecnovivio que compartimos. Luego tiene un formato video podcast consultable en Creas y en YouTube. Y luego tiene un formato podcast en Spotify que llega siempre un poquito más tarde porque tenemos un trabajo de conversión y poco a poco van pasando. Pero también tenéis esa lista, de acuerdo, que habéis visto en difusión de formato de Spotify. Así que es un placer que estéis por aquí y que podáis poco a poco tenerlo. Como siempre, vamos a realizar la sesión de hoy. Y os invitamos a todos a que tengáis cualquier tipo de pregunta a través del chat, podéis hacerla para que al final de la sesión le demos cuartelillo, le demos tiempo a esa pregunta y podáis interactuar, que creo que es lo más enriquecedor, que podamos siempre, de acuerdo, el tener puntos de encuentro y puntos en común. Después de toda esta presentación genérica a los diálogos que ya conocéis, pues me centro ahora en presentar y dar la bienvenida a nuestro queridísimo invitado, que es Antonio Sánchez Román, al cual abreviaremos por petición suya como Román. Así que bienvenido y buenas tardes, Román. Buenos días, buenas tardes. Por la invitación y nada, dispuesto aquí a compartir y decíamos antes a ese sentido de comunidad, de encuentro y de aprendizaje mutuo. Efectivamente, compañero Román, tiene un perfil muy curioso. Os voy a leer que es doctorado en Artes y Humanidades, máster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea y título superior en Arte Dramático, otro licenciado de ESAT, como unos cuantos estamos por aquí, así que un placer tener a compañeros de arte dramático especializados en este camino. Y voy a recuperar de su currículum, me va a permitir que recupere el currículum que él mismo me envió, de una data personal, un párrafo que dice: desde la más tierna infancia recitaba poemas a sus vecinos y participaba en grupos de teatro en la Casa de la Cultura. Se aventuró a una vida alternativa, lo que propició una serie de experiencias en los márgenes del sistema. Posteriormente, canalizó inquietudes en un teatro experimental de la mano del laboratorio de la Escuela de Jessica Walker, además de colaborar con la Compañía Internacional de Teatro de los Sentidos, Premio Max. Con esto te presentamos, Román. Bienvenido. Tienes un perfil muy heterogéneo, muy llamativo, director, creador escénico, investigador, docente universitario en esta casa, en UNIR, en la cual compartimos además espacios digitales y además vamos a aventurarnos a gestor cultural o, bueno, trabajando en la maquinaria de la gestión cultural. Con todo ello, me surgen cuatro preguntas, tres las vas a conocer. Lo primero, ¿trabajas en todas estas líneas? ¿Trabajas en todos estos lugares a la vez? Muy importante, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo vinculas todos estos mundos de creación, investigación, docencia? ¿Cómo los vas basculando, trabajando? Y sobre todo, no nos vamos a mentir, ¿cuál te gusta más? ¿Tienes alguna preferencia entre ellos? Muchas gracias. Me da un poco de pudor el tema del currículum porque mm, normalmente cuando se presenta el currículum solemos hacer como los datos, ¿no? Ha estudiado esto, ha hecho esto y quería recuperar un poco el tema de la biografía, del contarnos, ¿no? Por eso pues he contado alguna experiencia. En ese sentido, y en relación a la pregunta que me realizas, creo que también estamos como sectorizando o dividiendo las funciones de lo que siempre ha sido ser un hombre de teatro o una persona de teatro, ¿no? Una persona de teatro era el que te ponía un foco, si tenía que subirla, luego dirigía, si hace falta actuar, un hombre de teatro, ¿no? Y yo pues he ido pasando por las distintas facetas, si hay que hacer producción, se hace, y es defender esta situación. Y yo me encuentro ahí, ¿no? En este sentido, si se da clase, se da clase y adelante, ¿no? Es más o menos defender un oficio. En ese sentido, yo lo relaciono con lo vocacional, ¿no? Como en ese sentido tanto de una vocación que tiene pues diferentes caras. Y dentro de la dificultad que supone, ¿cómo las relacionas? Aparte de que evidentemente hay una parte normal de, vamos a decirlo como de supervivencia algunas veces, ¿no? Yo creo que todos que sois de escénicas, sobre todo, escénicas, me da igual teatro, danza y variables, ¿no? Tenemos que esa necesidad de supervivencia, tú dices, si hace falta producir, producimos, si hace falta subirse a un foco, te subes a un foco, pero ¿cómo las relacionas? Porque luego sabes que hablaremos más adelante de algunos conceptos de investigación, pero ¿cómo relacionas o cómo repercute, ¿no? Yo hay un compañero que también es de esta casa, de UNIR, uno de los dramaturgos contemporáneos en Madrid, que es el compañero Enrique Bazo, y Quique, para mí siempre será Quique, y Quique siempre dice que él es mejor creador desde que es investigador y es mejor investigador porque es creador, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vinculas tú, estos dos mundos? Bien,
el de la investigación-creación. Sí, en general, Sí. investigación, creación, gestión, el tener tantas pelotas de malabar en el aire, ¿no? ¿Cómo las llevas? Sí. Yo tengo la esperanza de que en algún momento se integrarán, ¿no? De una forma más, digamos, unificada. Ahora mismo suelen ser como una cuestión del tiempo, ¿no? Como que hay una época en que tienes una inquietud mucho por la práctica y desarrollas mucho el tema de la práctica y luego adquieres unos conocimientos y ves que por ahí te piden que impartas docencia y empiezas a realizar esa parte. Luego, el tema de la investigación-creación, hay como un elemento que creo que es un salvavidas para la gente que venimos del mundo de la creación, que dialogamos que estamos en la academia y que no nos sentimos muy cómodos o no sentimos como que podemos dar todo lo que tenemos digamos, en los corsés que plantea la investigación más convencional. El problema de eso es que también podemos generar cierta, digamos, no quiero decir liberalismo, pero cierta, eh, como, bueno, yo hago lo que quiero, ¿no? Con mi investigación, creación, que esa es la otra cara, ¿no? Entonces, yo vivo una cierta tensión entre el rigor de realizar una investigación sólida y la libertad de la creación, ¿no? Y en ese sentido, comparto lo que dice el compañero, que te produce más profundidad en lo que haces, ¿no? Al investigar produce más en la creación y la creación hace que la investigación también tenga más profundidad. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Además, mira, tenemos entre los asistentes a otra compañera de la UNIR, a Yolanda López López, con la cual justamente hemos hablado mucho de investigación-creación. Hoy no ha podido venir, además se ha disculpado hace un ratito justamente, la compañera Zoe Martín-Lao, que también hablábamos de ella, Román, y son gente con la cual hemos trabajado mucho, estamos trabajando, hablando mucho de ese concepto de investigación-creación precisamente, y el cómo tienen que ir unidos, ¿no? Es verdad que hay un punto de libertad en el sentido de poder crear de manera libre, pero con esa solidez, ¿no? O esa, en busca de esa solidez que decía. Pues la verdad es que es llamativo. ¿Cómo ves tú esa tendencia que ahora, sobre todo quizá desde el mundo más académico, ¿no? Secciones de transferencias, secciones de investigación, acreditaciones con creación, estas tendencias de investigación, creación, ¿cómo las estás viviendo tú o cómo las percibes? Este concepto que podríamos llamar investigación, creación o performance e investigación. Yo creo que es una oportunidad, es decir, los poetas fueron expulsados, ¿no? De la República en Platón, ¿no? Entonces, esa idea de que el rapto o la creación hay una parte de inspiración que no puede ser dicha y que es mejor dejarla fuera de la academia. En cambio, nosotros digamos, en nuestra tradición, pues tenemos muchos poetas insignes, creadores, que han sido también académicos, ¿no? Ya desde el siglo de oro. Y entonces tenemos una oportunidad digamos, de adquirir esa sabiduría. Ahora, si me preguntas cómo lo vivo yo personalmente, yo creo que es compartido de forma general entre los compañeros, que hay, digamos, que se genera todo como un laberinto de protocolos, de elementos que no son propios de los creadores, de los poetas, por decirlo así, de los creadores. Que es esa libertad, ese vuelo, esa búsqueda de inspiración y que nos puede dejar un poco secos, es decir, nos puede dejar un poco sin ánimo, sin vida. Pero también yo apostaría por ese elemento de la solidez, es decir, superando los escollos, intentando ser inteligentes en eso, eh, darnos cuenta de que también nos proporciona una solidez hacia nuestros planteamientos, porque muchas veces también tenemos el peligro digamos, de la dispersión, de hacer las cosas de forma como, bueno, pues entonces es verdad que a mí me ha dado solidez. Sí, yo estoy agradecido porque me ha dado solidez, es decir, con los escollos que tiene también, pero me ha dado solidez, cosa que agradezco. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, citando una vez más al compañero Quique Bazo, ¿no? Una cosa retroalimenta a la otra. Entonces yo creo que lo importante es entender, ¿no? Esos escollos y cómo superarlos. Con este mundo, una cosa que no me has contestado, que te has querido escabullir, ¿cuál es tu preferencia? ¿Cuál disfrutas más de todas? ¿Qué disfrutas más de las clases, de la investigación, de la creación? ¿Todo por igual? Sí, vamos a ver. Mm, hay algo que, es decir, me cuesta decirlo, a mí es un poco así, pero bueno, donde donde me vea que sirvo más. Esto suena raro, pero en verdad es como que ese sentido de que lo que estás haciendo tiene un valor
¿no? Entonces, hay momentos en el que en la docencia tengo vocación docente y tiene un valor lo que estoy haciendo y tiene un sentido. Luego, estás haciendo una obra y tiene un valor. A mí lo que me cuesta de cualquiera de estas facetas es si se hace de una forma como un traspantojo, ¿no? Como cuando se realiza una hiperrealidad, cuando hacemos cosas que es por cumplir, esa parte me cuesta. Todas las demás facetas yo estoy cómodo en cualquier cosa que sea, digamos, auténtica o que tenga un valor, ¿no? Entonces, me cuesta, es como si tuvieras varios hijos de que te dicen de elegir uno. De todas formas, yo creo que a todos nos encanta el momento de la gracia, es decir, el momento en el que estás bien, estás volando, y ya puede darse eso en una clase, en un momento de investigación que estás escribiendo un artículo o en una puesta en escena, ¿no? Pero en cualquier de esos momentos, si hay gracia, adelante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una muy buena descripción, una muy buena manera de situarse, ¿no? Ese disfrutar de todo lo que haces es muy positivo y además se traduce directamente, ¿no? Ese yo disfruto de lo que estoy haciendo, yo disfruto de dar una clase, disfruto de escribir un texto, disfruto de ese momento en el cual se nota que estás disfrutando, lo identifica el espectador, lo identifican los estudiantes, lo identifica el lector de un artículo, se identifica muchísimo, ¿no? Cuando hay esa vinculación por gusto. Y evidentemente todos perseguimos esa, vamos a decir, como te dices, gracia, barra inspiración, barra trabajo que está plasmándose en ese momento. Así que estoy totalmente de acuerdo. En esta misma línea, una cosa que comenté contigo y no te había adelantado, pero sí que quiero trabajar, es que prefieres la nomenclatura creador escénico a director teatral. O por lo menos eso he percibido yo en los varios emails y conversaciones. Cuéntanos, ¿por qué? Eh, Me sale la tentación de decir por hacerme el moderno, pero Bueno, porque vivimos en un mundo líquido lleno de moderneces. Si es por eso, te lo vamos a dar de paso, pero estoy seguro que hay una reflexión más profunda. entremos en el tema de la escuela de espectadores, me entenderás mejor en ese sentido. Es como que hay unos códigos, ¿no? Que usa la contemporaneidad o que se usan en el lenguaje contemporáneo que, digamos que de algún modo registran mejor lo que es el lenguaje, lo que hace un creador escénico que un director, porque un director en cierto modo yo creo que es sólido y que hay que reivindicar esa figura, pero cuando tú también como creador a lo mejor actúas en un momento dado, haces como de performance, en un momento dado escribes, en un momento dado si tienes que hacer el espacio sonoro lo realizas, la figura del director se ha quedado, digamos, como una especialización. Entonces no me cubre totalmente a todo lo que hago. No, era una broma de moderno, pero en cierto modo el lenguaje, ese lenguaje que aunque todavía no me convence lo de creador escénico tampoco, ¿eh? Es como, bueno, pues es una tipología, una taxonomía, una forma de decir, pero no me siento albergado del todo, pero bueno, se acerca. Me parece adecuado, es complicado, ¿eh? Yo estoy también de acuerdo en que es muy complicado porque a veces incluso las propias terminologías que utilizamos están vilipendiadas, están golpeadas, a veces están malentendidas, se traspasan, ¿no? En España, además, con traducciones tenemos varios problemas, entonces siempre intento ahondar un poquito cuando alguien usa etiqueta, no en por qué, cómo, porque parece que es como muy positivo. Así que de momento vamos a comprar esa idea de creador escénico que me parece muy interesante. Retomamos cosas que hemos ido hablando para todos que lo estáis escuchando ahora aquí en directo, que además veo alguna cara por ahí conocida, que me alegro, hace muchos años que no coincidimos y me alegro ver por ahí caras conocidas. Aparte de esto, los que os estáis escuchando y evidentemente de manera en diferido, no os vamos a mentir. Cuando hacemos los diálogos escénicos siempre hay conversaciones previas con el invitado y lo que hacemos es leernos, conversar y trabajar un poquito, ¿no? Y en toda esta caterva de ideas que surgen sobre la mesa, hablando con Román, me surgió un punto muy importante y que yo quiero tocar antes de la escuela del espectador, antes de todo, y que él ya sabe que vamos a tocar. Así que vamos a lanzarnos en un mundo que creo que es muy importante y que está muy olvidado. Yo tenía un maestro que me enseñó que el ser humano tiene varias patas o varios pilares sobre los que genera su vida, sobre los que sustenta su vida, ¿no? Una es la vida laboral, una es la vida o la pata, perdón, de realización personal, otra es la pata de las aficiones, otra es la pata de la familia, de lo emocional, y hay una pata que es la pata del pilar espiritual, y que cada uno lo puede llamar como quiera. Y es una pata que habitualmente dejamos muy de lado en la sociedad contemporánea. Y en este caso, Román tiene una sensibilidad especial y tiene una gran importancia para él este pilar en su vida. Así que me surgen muchas preguntas. La primera sería, ¿cómo unes, cómo vinculas tu espiritualidad con tu creación artística y con todo el proceso de creación? Y la segunda,
se ve también en tu currículum una marcada sensibilidad filosófica y me gustaría saber cómo relacionas también, ¿no? O si separas la filosofía y la espiritualidad y cómo relacionas la filosofía con la creación artística. Así que ahí te dejo este melón para que vayamos poco a poco entrando porque creo que, insisto, está como muy perdido, ¿de acuerdo? Es una cosa que una pata que se desatiende y creo que es importante que, bueno, que por lo menos la atendamos un poquito. Bien. Eh, Bien. De algún modo, todo lo que sea lo espiritual corre el riesgo de generar una cierta, digamos, identidad o un ego que quiera apropiarse de eso y decir, ah, yo soy espiritual y tal. Y ahí, pues, es una trampa, en cierto modo, por lo que siempre es bueno tener cierto pudor o cierto cuidado, porque pertenece al mundo interior de cada persona. Cada persona, pues, tiene sus debilidades, su momento que ha encontrado una respuesta ante eso le ha ayudado en la vida. ¿No? Para mí, en cierto modo, la espiritualidad viene de ahí, ¿no? De encontrar una respuesta, una cierta experiencia que me han ayudado. Entonces, de algún modo, pues esas experiencias me guían y me siguen ayudando y me dejo guiar por ellas. Entonces eso, pues, repercute en la creación escénica y en todo lo que se hace, en este diálogo, en la docencia, en la investigación, todo, porque de algún modo es tu mundo interior. Si eso no está, a veces podemos estar repitiendo patrones o repitiendo, digamos, esquemas que hemos heredado, que al final no sabemos si lo estamos habitando o simplemente estamos... eh, entonces, de un modo, para mí la creatividad y la espiritualidad están ligadas de la mano, o si queremos llamar el mundo interior, o, porque pertenece a ese mundo de la creación, ¿no? También la filosofía, porque de algún modo el pensar, en eso me gusta decir que la escena piensa o que pensamos la escena, cuando investigamos pensamos la escena y cuando creamos esa escena piensa, ¿no? Entonces, una espiritualidad que no esté informada, digámoslo así, o que no esté pasado por el tamiz de la reflexión o de la razón, puede ser un sentimentalismo. Es decir, bueno, pues yo siento esto y me vengo arriba o no. Entonces, la razón siempre tiene, que la filosofía, pues, tiene todo un proceso, nunca ha estado ligada de lo espiritual. Simplemente, y ahí me insertaría un poco en el contexto contemporáneo para poder entendernos, en la modernidad se necesitó purificar cierto elemento, digamos, mítico de la espiritualidad en Occidente como que ideas, mitos, ¿no? Que en el fondo los mitos nos enseñan muchísimas cosas, pero había que, digamos, ordenar mediante la razón ese impulso, ¿no? Por la ilustración. Luego la posmodernidad dijo, no, no, no. eh, Tanta razón estoy hablando aquí en broad, es decir, estoy hablando de forma muy general, pero bueno, la posmodernidad dijo, no, 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 tanta razón está generando sistemas totalitarios, ¿no? Lo de la razón crea monstruos, tenemos que volver un poco a sentir, ¿no? Y entonces cuestionaron todos los sistemas que habrían quedado de la modernidad. Pero yo entiendo que no hemos quedado huérfanos también porque la posmodernidad tampoco nos llena ese vacío que sentimos. Es como que hay algo en nosotros que queda sin respuesta. Entonces, ante eso, la filosofía y la espiritualidad y el arte nos puede ayudar a encontrar respuestas. Y yo intento habitar en esa confluencia. Hay una frase que surgió mucho, luego hablaremos de mito, que es muy importante, luego hablaremos de pandemia, pero hay una frase que a mí me ayudó también mucho en la época de la pandemia, y es que había un meme famoso, no sé si quién lo hizo, que decía, el arte no salvará el mundo, pero sí salvará a la gente que está dentro de ese mundo, ¿no? Y yo creo que es uno de esos elementos muy importantes. Y es verdad que filosofía, arte y espiritualidad están como muy unidas y deben de estar muy unidas, ¿no? El año pasado, nosotros que habéis consultado diálogos técnicos anteriores, hablamos con la compañera Zoe Martín Lao, que es doctora en filosofía, hablamos también de esa vinculación de filosofía y artes, precisamente, y cómo estaban esos dos mundos tan comunicados. Así que me alegra traerlo. Me atrevo a preguntarte, sé que es muy complicado, pero ¿tienes dos, tres autores de cabecera que te ayuden a configurar tu historia o tu máquina de pensamiento, tu manera de ver el mundo? ¿Tienes como tres ideas? Son estos tres y os los recomiendo. Sí. Eh, yo diría que tengo, digamos, una relación. Y dentro de ahí una amalgama de autores. Tengo la relación entre, digamos, la mística tradicional española del siglo de oro,
San Juan de la Cruz, Fray Luis, es decir, todo el pensamiento, pero que también ahí puedes encontrar a Meister Eckhart, a Hölderlin. eh, entonces, todo ese pensamiento de la mística con las prácticas estéticas contemporáneas, ¿no? Que viene Bill Viola o todo el planteamiento más, digamos, actual. Entonces, hay como una relación que a mí me interesa mucho, que es cuando hundimos en las raíces y cuando vamos a lo que está emergiendo, ¿no? Esa relación me parece muy viva, ¿no? Es como conectar dos fuentes. Entonces intento habitar ahí. Complicado, pero muy llamativo, te lo tengo que decir. Y además es verdad que hay una recuperación, vinculado también mucho al mito, esa vinculación, esa recuperación, perdón, y esa vinculación con la mística, que además cada vez más autores y más creadores escénicos y creadoras lo están llevando a escena, ¿no? Y de repente se está trayendo nuevo esa idea del rito, de la mística, como muy a un mundo contemporáneo. Me parece muy interesante. Luego profundizaremos un poquito en el mundo del rito, porque si queda una pregunta vinculada al rito que es muy importante sería cómo lo vinculamos, ¿no? A la era contemporánea, cómo traemos el rito a la era contemporánea y qué importancia tiene el rito para las artes. Mm. De alguna forma, hay autores actuales, Byung-Chul Han, que es muy famoso, que habla del ritual y tal. Esto es como un genérico ya, pero bueno, hay que mencionarlo. Que de algún modo plantean cómo hay una pérdida de la ritualidad. Es decir, nuestras palabras ya no dicen, cuando damos la palabra ya no. Entonces, hay toda una ritualidad que se heredaba, ¿no? Que hacía que la sociedad tomara forma, que se ha ido diluyendo. Uno de los lugares en que queda algo de esa ritualidad es el teatro, por la presencialidad y a lo mejor rituales muy sencillos, como ir, entrar al teatro y saber que te tienes que sentar, que tienes que guardar silencio y que hay una expectación, ¿no? Por hablar en ese sentido. Entonces hay una disposición ritual. ¿Qué ha pasado? Que en muchos rituales se ha perdido el lenguaje en común. No hay rito sin lenguaje en común. Si no conocemos los códigos, lo que hay es no me gusta usar la palabra espectáculo porque intento recuperarla, pero lo que hay es digamos, una disposición dispar, como que uno dice y otro, bueno, pues asume como puede, con esa estética de la recepción, que luego podemos tratar, pero no hay rito. ¿Por qué? Porque lo que hay es, digamos, digamos, no es vertical, sino es unidireccional. Yo estoy haciendo una dirección. El rito conlleva una participación. Entonces, para que haya participación, y ahí saco a colación la escuela de espectadores, necesitamos encontrar un lenguaje en común, un lenguaje en común. Si no hay un lenguaje en común, no hay rito. Porque ese lenguaje, y el rito normalmente, por ejemplo, el paso a la edad adulta, ¿por qué hay tanto gente joven que es joven hasta los 50 años? ¿No? Antes era hasta los 40 porque a lo mejor no está ese rito de paso hacia la edad adulta. Antes había ciertos ritos que te hacían hacer un paso de un lugar a otro, ¿no? De una edad a otra. Las artes escénicas tenemos la posibilidad de reinventarlo, repensarlo y proponer cosas, nuevas formas de ritualidad o nuevas formas de concebir, ¿no? El proceso ritual. Me parece muy interesante porque, claro, ahora mismo tenemos un momento en el cual, aparte de esa pérdida del rito, me encanta además que hayas traído a Byung-Chun a los diálogos escénicos porque salió también cuando hablamos con Ignacio García, habló Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, la pérdida del rito, es uno de mis autores de cabecera junto a Zizek, siempre lo menciono, y me interesa mucho porque aparte de esa pérdida del rito hay una complejidad en la relación por culpa también de ese espectador hiperestimulado, de esa nueva tecnología, de esa distancia muchas veces, que no es que haya perdido el lenguaje en común, pero se ha perdido el cómo relacionarnos en común, ¿no? Lo cual me parece que es muy interesante. ¿Cómo lo vives tú como creador? Luego entramos en la escuela del espectador, pero ¿cómo vives tú directamente como creador y como espectador, como público? ¿Cómo vives esta relación de ese espectador hiperestimulado, de esa pérdida del rito, de esa tengo que reconectar o facilitar el lenguaje, tengo que utilizar la tecnología a favor? ¿Cómo lo encajas? ¿Cómo lo vives? Eh, bueno, yo creo que es evidente que la tecnología nos ofrece una posibilidad de comunicación y también una limitación o una imposibilidad de comunicación. Eso creo que está todo el mundo de acuerdo. Eh, Desde mi forma personal, yo lo vivo, es decir, yo tuve una relación con la tecnología de amor en la época de que estaba en Barcelona viviendo, trabajando y tal, y usaba muchas tecnologías, muchos proyectores, muchas tal.
y me di cuenta también, por el otro lado, de luego el rechazo, ¿no? De cómo nosotros al final acabamos sirviendo a la máquina, ¿no? Que todo el mundo nos estamos haciendo esta pregunta con la IA, pero viene una pregunta de atrás, ¿no? Ya desde Metrópolis, pero o Matrix, o es decir, es una pregunta que siempre nos estamos haciendo en nuestra relación con la tecnología, ¿no? Con todo el tema del poshumanismo, el transhumanismo. Entonces, esa relación con la tecnología es hasta qué modo nos va a absorber y vamos a acabar siendo nosotros de algo que se pone al servicio. Esa es una pregunta actual que nos interpela a todos. Desde mi posición, algún modo, no tengo una respuesta porque, pero sí que tengo una experiencia, ya que esto es que veo cómo la aceleración de las personas, cómo nos hemos acelerado, ¿no? Entonces yo me he desacelerado en mi proceso vital, me he desacelerado porque en eso, la cotidianidad, la aceleración, las tecnologías arrastraban cosas que yo para mí eran valiosas, ¿no? Como un abrazo de una madre o el cuidado en la escena, ¿no? Para realizarlo aquí, de esa profundidad, ¿no? De lo que resuena, lo que rezuma, lo que resuena, lo que habita ese lugar, ¿no? Es que si no te detienes, no lo puedes contemplar, ¿no? Si volviendo a Byung-Chul Han con la vida contemplativa. Entonces, yo creo que la tecnología eres un máquina, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la tecnología nos está llevando a que nosotros queramos ser como la máquina y competir con ella, cuando lo propio del ser humano no es ser como máquinas, ¿no? O sea, a lo mejor tiene más que ver con la genialidad, o con la profundidad, o con el detenerse para sacar la vida, ¿no? Lo que la vida... Entonces, mi relación con la máquina en ese sentido es llevar cuidado de que no se me desprovenga de eso que me hace humano, ¿no? Que es habitar en esa profundidad de la condición humana. Muy buena respuesta, Román. Te voy a decir que has salido muy airoso de una pregunta complicada. Esto hay que decirlo, ¿de acuerdo? Me parece que está muy bien. Bueno, como lo has mencionado, y creo que es uno de los elementos que también hemos trabajado y especialmente importante para aquellos que son estudiantes, docentes y participantes del máster de teatro y el máster de gestión cultural, ¿no? Me interesa mucho que nos presentes. Antes de preguntar, preséntanos el proyecto de Escuela de Espectadores. Vamos a hablar de él porque si hay uno de los grandes, vamos a decir, elefantes en la habitación que tenemos en España es la complejidad de la Escuela de Espectadores, la falta de coloquios, la falta de acompañar, la falta de todo esto. Así que preséntanos el proyecto para que podamos interrogarte un poquito. Vale. Bien. Es decir, el motor de la escuela de espectadores era porque yo observaba, has comentado lo de la pandemia, es verdad que los teatros se sufrió cierto abandono, luego se volvió, ¿no? Había como una cierta cosa, ¿no? Entonces, en el centro donde yo acudía, después del centro Párraga, que es como un lugar así en común en Murcia muy querido y en el que habitamos muchas personas, así como veía cómo íbamos a escena y había personas que salían a veces indignadas por las prácticas escénicas contemporáneas porque no entendían qué había pasado, o salían diciendo, pues vaya, pues no sé qué. Y yo decía, y a lo mejor yo veía que había venido no sé quién, o iba muy pocas personas en relación a la persona, a la figura que había ido, ¿no? Y entonces me acordé de eso de que no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces, de algún modo intuí, es decir, sentí, el llamado, puedes decirlo así, o es decir, sentí como la necesidad de compartir eso y de que se cuidara eso, como cuando tú amas algo y dices, yo amo estas prácticas de cine contemporáneas y gente que las ama está dispersa y gente que si las conociera las amaría, ¿no? Las entendería, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Si se las conocieran, yo sé que las apreciarían. Entonces, ese es el leitmotiv o la fuerza motora que lleva a la dirección de la Escuela de Espectadores. Una vez creado ese presentado el proyecto, tuvo muy buena acogida. Eh, una cuestión importante es que yo creo que muchas personas, en muchos teatros, en muchos lugares, ya que están las personas de los másteres de gestión cultural, pueden sentir la misma necesidad. ¿Cómo no? Porque a lo mejor viene una compañía de danza contemporánea, ¿por qué no la entienden? ¿No? Entonces, de algún modo es un sentir que yo lo he percibido en otros lugares. Como, y lo volvíamos con lo del rito, pero a lo mejor ahora, quitando la palabra rito, es la necesidad de encontrar, de entender el lenguaje, ¿no? Muchas veces los creadores en las prácticas escénicas contemporáneas crean un lenguaje que es hermético y que pertenece a una pequeña comunidad. Y que las personas que pertenecemos a esa comunidad lo entendemos y decimos, wow, mira lo que ha hecho no sé quién, que dialoga con no sé qué, y ha hecho esta práctica, y ha pero somos cuatro, ¿no? Entonces no sobreviven, no hay espacio
Entonces, ahí se encuentra la necesidad en crear una masa crítica, se diría, o un colectivo o personas que lo puedan apreciar. Ahí viene una escuela de espectadores. Cuando la escuela de espectadores se ocupa, por ser un poco más así presentarlo, de hacer eventos, traer a personas en residencias de investigación, luego hacer coloquios con ellos, entrevistas, tenemos un curso de formación, hay varias actividades. Pero lo más importante es generar una comunidad, es decir, una comunidad de espectadores. ¿Por qué? Porque el sentido de generar una comunidad de espectadores que luego se van a tomarse algo y hablan de las obras, el sentido de encontrarse con ese lenguaje que hablan con el artista, eso genera una red que sostiene los espacios y que hace que los gestores ya no sean alguien que, como un administrativo, sino que dialoga con una comunidad y piensan juntos. Y los artistas que vienen los son recibidos por una comunidad o por un grupo que piensa con ellos. Y por lo tanto todos se enriquecen. Entonces, para mí, las prácticas técnicas contemporáneas de forma específica necesitan enriquecerse del contexto, no salir de ese aislamiento y comunicar y compartir ese lenguaje para crecer juntos. Juntas. Me parece muy interesante porque una de las necesidades que encontramos, ¿no? Para llenar salas y para acercar en sí el producto es el acompañar al consumidor. Me da igual que ahora estemos hablando de espectadores o de lectores, ¿no? Tenemos que acompañarle. Una persona que decías, no, nunca ha ido a ver danza, pues evidentemente a lo mejor no comprar una entrada para danza o incluso si la regalas le va a sentir de repente una dificultad de comprensión. Claro, depende si la acompañas con cualquiera de las acciones que has mencionado, ¿no? Desde un coloquio, una exposición de fotos, un lo que sea, si le acompañas y encima va en comunidad, genera, ¿no? Un tejido distinto y además tiene una predisposición distinta al consumo cultural. Con lo que me parece muy necesario esa idea. ¿Crees que esta praxis se puede trasladar a otras disciplinas o que ya existen otras disciplinas? Me salía a la cabeza, hablando con una compañera otro día, los clubes de lectura, ¿no? Los lugares de lectura. ¿Estamos cerca de ese tipo de praxis? ¿Son necesarias? Ujú. Es decir, las escuelas de espectadores, de algún modo, si nos retrotraemos, vendrían hasta el teatro en Grecia, porque era una comunidad que decía, ¿qué está diciendo este hombre con la máscara y tal? Entonces se intentaba entender y era una comunidad que sostenía, es decir, de espectadores que contemplaban un hecho en común. Eso siempre ha pasado cuando las comunidades necesitan verse, ¿no? El teatro, verse y entenderse. ¿Qué sucede? Cuando nos desligamos del verse y el entenderse, se generan como soliloquios o se genera una desconexión. Entonces, ese sentido se ha dado con el club de lectura, como bien decías, es decir, una comunidad de lectores en torno a un autor, a una forma de pensamiento, con filósofos, por ejemplo, he puesto las sociedades, ¿no? La sociedad de Zubiri. Entonces, todos piensan sobre ese filósofo o Heidegger o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre ha habido como comunidades que se podríamos llamar círculos hermenéuticos, por usar un término técnico, que es lugares donde sostenían un conocimiento, ¿no? Entonces, si no, nadie, eso está en entonces, por ejemplo, Brecht dijo la necesidad que hasta ese nuevo teatro de generar escuelas de espectadores y esa necesidad sigue estando. Solo si nos desligamos digamos, de esa necesidad y no nos damos cuenta de que eso es porque nosotros formamos parte de algo que es natural en todas las disciplinas, pues ahí empezamos a perdernos y a desconectarnos. Está el club de cine, está de Sí, no, siempre. los clubes de cine, los clubes de cine y las cinetecas, y incluso yo recuerdo que están muy olvidadas algunas, por desgracia, pero sigue siendo un espacio que se está perdiendo cada vez más y que es maravilloso. Yo recuerdo siempre en donde yo vivo actualmente, que es donde yo me crié, en Zaragoza, a pesar de muchos avatares en el mundo, teníamos un bar, ¿no? Que era el bar que solo ponía cine continuamente, tenía todo pintado las paredes pintadas de negro, todo ello, en un bar en el cual tú ibas a ver ciclos de cine continuamente y a ver ciclos de películas, ¿no? Entonces era como muy importante esa vinculación. Esto lo uno con algo que has dicho que me parece fundamental, que es que las comunidades sustentan espacios, y es verdad, las comunidades sustentan espacios, sustentan praxis, sustentan todas las ideas. Em, ¿Qué acciones habéis generado, y sobre todo estás llevando tú en esta escuela del espectador, qué acciones son las que mayor recibimiento o mayor ayuda, ¿no? A sustentar tienen? O sea, coloquios, cursos, ¿qué acciones son las que tú detectas que más comunidad generan o que más impacto tienen? Ujú. Eh, para mí, esto va a sonar así un poco a broma, ¿no?
Para mí, lo que más impacto genera es el diálogo directo. Por ejemplo, aquí veo a tres compañeros que son cercanos a la Escuela de Espectadores, que participan en la Escuela de Espectadores, que están ahí en el Centro Párraga, y hay un diálogo personal. Es decir, creo que a veces se peca de un elitismo cultural, de yo te proyecto a ti y después, entonces, el abrazo que hay después de la obra, el cómo te ha gustado, el quedar antes, el tomarte algo después, el sentido que hay en torno a eso eh, es más fuerte, es un pegamento más fuerte, perdón que lo diga así, que, digamos, solo información o solo conocimiento. También pasaría con el bar del cine, que me estabas mencionando, la cineteca. Hay como un sistema de relaciones, porque el ser humano al final lo que busca es comprenderse y comprender al otro y sentido de comunidad. Entonces, eso creo que es lo que más funciona. Entonces, cuando se hacen coloquios después de las obras y las personas se quedan, se genera un espacio de continuidad entre la investigación y la reflexión, ¿no? Y ese sentido de encontrarse juntos ante la palabra, ante lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que más siento que une, ¿no? Ese lugar de encuentro. Totalmente, aparte, es necesario recuperar los coloquios. En España se han perdido mucho, en algunos sitios se vuelven a hacer, pero hay un tema como que se ha perdido y yo en los años que llevo trabajando con compañías y en compañías creo que nunca me he encontrado una negativa de no, no, nosotros no hacemos coloquio al final, nosotros recogemos y nos vamos. Creo que hay un momento de comunidad y de feedback de cómo ha ido, cómo lo han recibido. Pues mira, esta obra que todo el mundo se ríe en el minuto 27, aquí no os habéis reído, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, hay un momento de comunidad y de comprensión que es muy positivo. Yo creo que esos coloquios son muy necesarios, así que estoy totalmente a favor de recuperarlos y de traerlos, porque es la única manera de, como tú dices, generar ese tejido más allá del profesional, sino generar un tejido que esté. Has mencionado, que no lo habíamos dicho aún, Centro Párraga, me voy a permitir poner el enlace en el chat para aquellos que estáis en directo o los que vais a verlo luego, de acuerdo, que tengáis el enlace, el link directo al Centro Párraga, porque si no sea posible que hiciéramos todo este trabajo que lleva a cabo Román. Em, las comunidades sustentan los espacios, no hay mucho desconocimiento, mucha gente sigue entrando a un teatro pensando que los focos se ponen por arte de magia. Entonces, la pregunta, ¿hay esperanza en las escuelas del espectador para las artes escénicas? Ujú. El tema de la esperanza es como un sentido no está muy bien porque se nos olvida, ¿no? Es decir, hay como, yo creo que ha instalado una mente de queja, muchas veces, que yo la he tenido y la tengo muchas veces, de que las cosas van mal. Y es verdad, hay aspectos de las cosas que van mal, pero yo observo los que me predecen. Yo me crié de pequeño en un Ateneo o una casa de juventud, ¿no? Que se llama La Navit, y recuerdo los comienzos del Centro Parra, que era un lugar abandonado, aquí hay gente que ha estado en esos inicios, y había un sentido de esperanza por las cosas, ¿no? Un sentido de esperar, ¿no? De que las cosas eran posible cambiarlas, de que podíamos ir a mejor. De hecho, el teatro se ha hecho en España muchas veces con esa fuerza de la esperanza, ¿no? Con esa fuerza de esperar un mundo mejor, que el teatro tenía sentido. Entonces, las escuelas de espectadores no dejan de ser un lugar que contribuyen a ello. Yo, por ejemplo, he visto alumnas o que han presentado una investigación o compañeras que han venido de fuera a presentar una investigación y el hecho de que las acojamos, si hay un grupo de personas que las entiende, que después que entiende su obra, que las aprecia, que dialoga con ellas y tal, hace que una artista que está sola en su residencia de investigación en Sevilla, en donde sea, ¿no? Y viene a un lugar y de repente hay una comunidad que la acoge, la entiende y la apoya, ¿no? Entiende que tiene sentido lo que está haciendo. Entonces yo creo que si generamos ese sentido de red y las personas que están haciendo sus obras se sienten acogidas, tienen un sentido porque se lo dan a otras personas, porque son recibidas, entonces las escuelas preparan esa recepción para los artistas. Entonces, las artes escénicas recuperan en cierto modo la esperanza de ser relevantes, de no ser un producto solo económico, sino tener un sentido. Tienen una retribución económica, pero que tenga un sentido, ¿no? Entonces, nos ayudan humildemente, pero generan ese elemento de recepción que da sentido a las artes. Vinculado con lo que decíamos al principio, me gusta estar donde me siento útil, ¿no? Es decir, si ahora de repente puedo hacer un trabajo que genera esa comunidad y que además genera un beneficio en el espectador, en el ciudadano, ¿no? De una manera totalmente, evidentemente, altruista, es muy positivo y generamos esa mejora en la persona que nos viene a ver.
La estética de la recepción, melón complicado, el mundo de la estética de la recepción o cómo trabajar con ella. ¿Qué es para ti la estética de la recepción? Y segundo, ¿crees que se puede medir la recepción más allá de decir he vendido más entradas? Ujú. A ver, la estética de recepción, a mí me hace mucha gracia cuando en Argentina el tema de la estética está por todas partes, pero aquí cuando ponen estética parece que es como lo de maquillaje, todo eso muchas veces le hablas a la persona, pero como estamos en un ambiente académico, voy a presuponer que se entiende eso. Entonces, una estética de recepción eh, hay varios elementos importantes. Hay unos teóricos que trabajan sobre ella, por ejemplo, Jauss habla sobre el horizonte de expectativa, entonces los espectadores cuando llegan a un lugar, ¿no? Tienen un horizonte de expectativas, qué van a hacer, si me lo voy a pasar bien o no, bueno, es un horizonte de expectativas. Entonces, si tú trabajas sobre ese horizonte de expectativas, por ejemplo, yo no vengo aquí a pasármelo bien, que es una cuestión que cambiar ese chip es muy importante, ni a pasarlo mal. No vengo aquí este no es el sistema, no es mi horizonte de expectativa, sino el horizonte de expectativa es qué voy a comprender, qué experiencia, qué va a aportarme en este sentido o en el otro, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, el trabajo anteriormente. Entonces, eso es la primera parte de una estética de recepción, que es qué expectativas tienen los espectadores. Claro, si estamos en el consumo de pasármelo bien, pues les va a costar una práctica de escénica contemporánea, de danza contemporánea. Si en cambio dice, vamos a entrar en la hondura de la condición humana en tal aspecto, ¿no? Por ejemplo, en la dificultad que supone, digamos, ante la falta de esperanza, por retomar ese tema, ¿no? Entonces, yo voy a entrar en la condición humana. Entonces, mi expectativa es entender la falta de esperanza, ¿no? Y entonces me va a aportar algo. Luego, en la estética de recepción hay otro elemento que es, digamos, que hay una co-creación. Es decir, nosotros siempre estamos esperando a qué ha dicho el autor o qué ha dicho el artista. Y no es tanto eso, sino qué hago yo con lo que me ha dicho el artista. Entonces, si el espectador o el espectador está acostumbrado a decir, yo voy a intentar entender lo que dice el espectador y me vuelvo pasivo, si no lo entiendo, me aburro, y en cambio cambio y digo, no, no, ¿qué hago yo con lo que me han dado? Y entonces me vuelvo creativo. Eso es muy importante. Yo he visto obras que podrían ser un tostón, pero que me lo he pasado genial con lo que he hecho yo con esa obra, ¿no? Entonces ahí podemos recuperar también ese planteamiento de Barthes de la muerte del autor y la relación con la idea de coautoría, ¿no? De lo que estamos ahí y con el volver a recuperar el tema del sentido de la comunidad. ¿Qué estamos haciendo con esto que nos han dado? ¿No? Con esto que ha presentado. Por ejemplo, vamos a tomar el tema de la desesperanza. Si alguien presenta desesperanza, ¿cómo me lo llevo yo? ¿Qué interpreto yo con esto? ¿Cómo puedo transformarlo en esperanza? ¿Qué creo yo con esto? Y entonces, la medida de la obra, por volver al tema de medida, ya no es tanto el hecho de si es buena o mala, sino si me ha permitido y cómo me ha permitido crear y entrar en esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, es lo que estamos tratando. Esa es la medida, que es una medida cualitativa, no cuantitativa, es una medida de cualidad. Sí, he entrado en la hondura de la desesperanza, ¿no? Y he podido entender dónde está la raíz de la desesperanza para poder encontrar esperanza, por ejemplo, ¿no? Me ha permitido. Entonces, eso es como, digamos, la medida que yo observo. Luego hay otro tipo de mediación, de medidas y tal, que podrían ser pues, lo que tú estás diciendo, de ver si... Pero eso pertenece a otro orden, que es lo cuantitativo, ¿no? Pero yo entraría en esa idea de cualidad, ¿no? Y de abrirnos a contemplar y hacer qué hacemos con esa obra, ¿no? Esa cualidad. Me parece muy interesante toda la vinculación, ¿no? De ese espectador activo, de recuperar ese espectador activo, ese espectador que no es un recipiente pasivo que simplemente se queda en el patio de butacas conectado o desconectado en mayor o menor medida. Em, Esta co-creación que decías lo vinculamos con la frase que decías de no hay rito sin participación. ¿Cómo se vincula este rito y esta participación con esa escuela del espectador que lideras? ¿De qué manera se conectan? Ujú. Bien. A mí me parece algo muy sugerente la irrelevancia la irrelevancia, no, la irreverencia de los creadores contemporáneos. Hay algo como irreverente que se ha vuelto ritual, como el hecho, por ejemplo, de que en ese horizonte de expectativas tú sabes que te pueden sorprender, ¿no?
y que tú vas dispuesto en ese horizonte de expectativa a que el escenario pues no esté sentado en la grada, sino que hayan quitado el escenario, que te puedan mover, que pueda pasar esto, que de repente... Entonces, hay algo de esa disponibilidad a lo nuevo que para mí es muy importante en los espectadores, ¿no? En esa apertura. Entonces, una vez que tenemos esa apertura hacia lo nuevo, tenemos como, digamos, un campo de posibilidades. Ese campo de posibilidades genera pequeñas, digamos, pequeños códigos de ritualidad, porque queramos o no, hay unas convenciones dentro de las prácticas de escena contemporánea. Hay unas convenciones clásicas que se desnudan, usan un micro y hablan de su vida personal, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho todo. Pero no deja de ser algo ritual que va hacia unas tendencias, ¿no? Por ejemplo, la crueldad, el absurdo, el teatro de distanciamiento, son unas bases. Luego la estética de la performatividad, lo dramático, bueno, hay unos ciertos códigos. Si tú controlas esos códigos, ¿no? Y ves lo que están haciendo y ves cómo los presenta, aunque hay algo nuevo, hay algo común, ¿no? Hay un lenguaje en común. Y entonces ahí aparece otro nuevo elemento, es cómo lo ha presentado, cómo es ese lenguaje común, ¿no? Y entonces al comprender el lenguaje, es igual que estamos hablando ahora, podemos entrar más en la profundidad. Entonces, hay una ritualidad en ese lenguaje, aunque de forma a veces tácita, ¿no? No dicha, que es como saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, comprender esos códigos ayuda mucho. Y luego digamos, la salida. Cuando yo salgo a reflexionar, muchas veces puede entrar una mente, digamos, crítica, que tengo que incluso contemplar, que es parte del ritual, porque en el ritual hay resonancia. El ritual es qué me ha cambiado. Si yo he co-creado con esta obra, hay algo en mí que ha sido transformado, hay algo de mi interioridad que ha sido tocado, digámoslo así. Entonces, ¿eso qué hago? Digo, mira, como este es un creador escénico que no es de mi corriente, pues nada, entra yo le llamo el pinche, un juicio fuerte, ya no me interesa y tal. O este, como es de mi corriente, pues soy benévolo y tal. Incluso observarme a mí mismo por qué hago estos juicios y qué sentido tienen. Entonces, hay una parte de ritualidad que también es cuestionarse a uno mismo en esos juicios. Entonces, cuando tú hablas con el otro, muchas veces yo hago como críticas o comentarios que están dentro de la página y tal, que es que muchas veces vienen de la conversación con el otro. Entonces, es dejarme interpelar por eso que desconozco y por mis propios criterios. Es decir, aunque hay un horizonte de expectativa al principio, también hay, digamos, una forma habitual de asimilar las cosas. Y abrirme, porque el ritual si hay algo que me transforma, abrirme a que lo otro entre y me deje transformar y sea algo nuevo para mí también. Entonces, esa apertura también entra con el diálogo con los otros, el seguir dialogando después de las obras. Y lo dejaría así. Ese poder transformador del ritual y el poder transformador del arte, ¿no? Lo recuperamos, me parece que es uno de los elementos fundamentales y además en la creación de la comunidad son de las cosas más importantes. Mencionabas al principio que esto en parte surgió a través de una reflexión tuya con la pandemia, ¿no? Entonces, no puedo dejar, es un tema que reconozco que a mí me obsesiona mucho, el tema de la pandemia me afectó en el campo de la reflexión muchísimo, de la recepción, y es preguntarte cómo crees que afectó o cómo afectó en tu lugar, ¿no? La pandemia a la recepción, a la escuela del espectador, a las ideas, a la recepción y sobre todo porque el ritual lleva resonancia, la pandemia fue un rito impuesto que generó pequeños ritos y evidentemente tuvo una resonancia posterior que afectó a todo, artes, consumo, espacios, lugares. Eh, ¿Cómo lo sitúas, ese crack de hace ya 6 años con todo lo que estamos hablando? Bien. Es decir, la Escuela de Pescadores es un proyecto reciente de un par de años, es un proyecto piloto que está investigando de transferencia, y, pero tiene resonancias o tiene como un elemento que traslada ya de la pandemia, que era que falta de presencialidad y falta de cercanía, ¿no? Es verdad que los medios se han expandido, por ahora, por ejemplo, estamos teniendo esta conversación que anteriormente no se solían dar tanto, eh, y es cierto, y para mí hay un elemento en la escuela que es muy importante, que es esa dualidad entre presencialidad y el mundo, el mundo digital, ¿no?
eh, es como volver a traer a los espectadores a la presencialidad. Aun cuando trajeron la presencialidad, hubo unos años después, creo que todo el mundo lo recuerda, que estábamos con las mascarillas, con la distancia, que si me acerco, que si no, cuánto tiempo llevo sin ver a este, le quiero dar un abrazo, pero no sé, este sí da abraza, este no, no quiero, sí. Entonces, ese elemento de dificultad, creo que sí, que haces bien en sacarlo, que si no lo contemplamos dentro del mundo de las artes escénicas, vamos a tener como un trauma, una huella que, digamos, que está sin resolver. Entonces, la escuela de espectadores en este sentido creo que nos, digamos, trata ese ejercicio de la presencialidad sin estar y volver a, digamos, al contacto humano y trayendo al mundo del mundo digital. Por eso esa dualidad, porque ahora ya, digamos, solo escénico es difícil llamar a la gente. Entonces, cuando tú haces esa dualidad, pues traes una presencialidad y a la vez luego puedes dialogar por medios digitales. Entonces, la pandemia trajo una oportunidad de llegar a otros lugares con ese mundo digital, pero sí, generó cierta mella en la presencialidad que intenta subsanar la escuela de presencialidad. Qué bonito proyecto. Mira, justo os voy animando a todos a que podáis participar cuando queráis, ¿de acuerdo? Vamos a ir cerrando algunas preguntas, pero voy a recuperar aquí a Yolanda López, que se nos acaba de ir ahora mismo, estaba disculpando por el chat ella, que nos ha dejado una pregunta, Román, que dice, dejo por aquí una pregunta al hilo de lo que estáis comentando. Puede sonar a optimismo desbordado, pero en un tiempo donde las redes, los algoritmos y la IA está dinamitando los modos de acceso y consumo cultural, la presencialidad acabará por otorgarle otro cariz al mundo escénico y por extensión a la escuela de los espectadores. Sí, yo creo que esa es la esperanza de algún modo es decir, no sé cuánto tiempo y cómo será la cuestión. Es decir, la esperanza de las artes escénicas o el fuerte, ya pasó con el cine, ¿no? Acordar que todo el mundo pensaba que la gente no iba a ir al teatro y me acuerdo cuando empecé a estudiar teatro que los profesores lo comentaban en clase que eso había sido que el teatro había resistido y que de algún modo estamos resistiendo todos estos elementos. La escuela de espectadores o generar comunidades en torno, se pueden llamar así o de otra forma, mediante la gestión o un club de lectores, lo que sea, generar comunidades en torno a esos espacios son modos de resistencia íntima, tomando a Esquirol, un filósofo que habla sobre resistencias íntimas, ¿no? Entonces, el tema de esas resistencias íntimas, cuando todo se te desborda, cuando de repente pierdes presencialidad, te sientes solo en la habitación muchas horas delante del ordenador, digamos, son lugares donde puedes habitar y volver a vivir y encontrarte con el otro. Entonces, las artes escénicas tenemos, yo no sé si le llamaré optimismo a la pregunta, pero sí que tenemos esa posibilidad. Tenemos esa virtud y esa posibilidad, ¿no? De ese encuentro. Entonces, yo no la desaprovecharía. De hecho, lo que plantearía y con la Escuela de Espectadores se plantea que convertirla en virtud, ¿no? Esa posibilidad de decir, que estamos aquí para dar respuesta a esa necesidad, ¿no? La necesidad de la otredad tan importante y la necesidad de ese convivio. Con lo que estamos comentando, me surge otra pregunta que está vinculada con la lectura inicial de ese mini currículum tuyo que veíamos, y es el teatro de los sentidos, que es una experiencia que además yo he podido conocer, una experiencia que además ha tenido luego ecos en varios lugares del mundo, ha tenido gente que ha participado en ese mismo tipo de concepto teatral, yo recuerdo varios en un par de casos en Colombia y demás que pude conocer. Me gustaría que nos contaras porque el teatro de sentidos te obliga, ¿no? A estar presente, te obliga a la participación, te obliga a la experimentación, te obliga a muchas cosas y te obliga a obligatoriamente, valga la redundancia, lo he dicho a idea, estar conectado y estar presente. Cuéntanos cómo fue trabajar, qué te aportó y cómo y qué has aprendido de ello, ¿no? Tanto bueno como malo. Ujú. Retomando al hilo de la conversación, y creo que es muy importante una cuestión que es que el ser humano no es solo una intelección visual, que, no estamos que es muy importante, la cultura visual, que decir, ¿no? Con la asignatura que tenemos en el máster, no es muy importante la cultura visual y está siendo muy protagonista, pero la cultura visual está alimentada por otros sentidos, ¿no? Entonces, el ser humano ahoga o limita su condición cuando no utiliza esos sentidos. Se han descubierto que son mucho más de cinco sentidos, ¿no? Que según las corrientes te hablan de distinto, ¿no? El percepción, termocepción, hay como otros sentidos, ¿no? Entonces, la escena nos permite agudizar y traer esos sentidos.
Es decir, como profundizar en eso, que nos hace mucho más humanos y creo que en respuesta con la IA, que es el tema ahora mismo comodín y que todo el mundo pues, tenemos que afrontar que está ahí, que es el monstruo, el elefante en medio de la sala, eh, es lo que nos diferencia, nuestra capacidad de la sensación en los sentidos, ¿no? Eh, y lo que aporta un conocimiento nuevo. Entonces, una escuela de espectadores, y esto nos podría ayudar también a entender eh, cómo educar esa mirada para que entre por los sentidos, ¿no? Como, y esto se decía mucho en el teatro de los sentidos, lo saco así, es cómo ver con el oído, cómo degustar con el olfato, ¿no? Entonces, todo ese mundo que nos enriquece, creo que nos abre un campo de posibilidades que nos lleva a ser mucho más humanos y a dar una respuesta a las exigencias de este tiempo con la IA y cuestiones así. ¿Cómo fue tu proceso de trabajo con el Teatro de los Sentidos, tu participación? Ajá. Pues yo entonces vivía en Barcelona, estaba en un laboratorio de investigación que era como muy visceral, muy de Grotowski, de esta parte así del teatro de la crueldad, y era muy de sacar adelante. Entonces, de repente, conocí el teatro de los sentidos y era como otro mundo entrar en la profundidad desde lo sensible, ¿no? Y fue para mí muy complementario. Yo me recuerdo a Enrique tener una conversación porque yo había creado una obra en el 2003, era un chaval y creía que me estaba inventando, o sea, el espectáculo de tu vida y como una interacción tipo happening, pero yo estaba empezando a estudiar y no conocía muchas cosas y era una nave abandonada que había sido convertida en centro de arte, pero estaba medio abandonada y yo había creado como toda una instalación. Y recuerdo que cuando llegué al Teatro de los Sentidos dije, ostras, pero si esto es lo que había creado yo y yo pensaba que me lo había inventado, era un chaval. Y se lo dije al director y recuerdo, porque él venía de los happenings de Nueva York y tal, me dijo esto bueno, no te lo has inventado tú, pero es buen camino que te haya salido de forma intuitiva. Entonces, para mí, el teatro sentido y encontrar a Enrique Vargas fue como cuando un niño encuentra a un hombre mayor o una persona mayor que ha vivido mucho más y ha vivido cosas muy sintonizadas con lo que tu impulso te nace, pues de repente para mí fue como ese chico joven al lado del hombre mayor escuchando y aprendiendo. Entonces, para mí el teatro de los sentidos fue todo un mundo. Él vivía como en un mundo mágico, ¿sabes? Tiene un sitio que se llama El Polvorín, que es un sitio de piedra, y entrar allí es como entrar en un mundo mágico y que pasan cosas, ¿sabes? Entonces, esa recuperación de lo mágico del teatro, de ese lugar, siempre me ha acompañado y de algún modo en el Centro Parque, en la Escuela de Espectadores, lo vivo así. Pues qué bella esa experiencia. Es que el trabajo de Enrique es maravilloso, o sea que me alegra mucho que lo podamos recuperar. Bueno, pues por ir cerrando y también daros la palabra a cualquiera de los participantes si queráis, queda preguntarte, Román, proyectos creativos de futuro en los que estés o Ujú. quieras estar. Sí. No, llevo varios proyectos, pero creo que el más pertinente para hablar aquí sería que estoy intentando, todo esto que estamos hablando con la Escuela de Espectadores, está aprobada la publicación, tengo que escribirla, realizar un libro donde pueda, digamos, explicarte esto de forma cercana, ¿no? Dar esos códigos para la recepción, para la comprensión de ese lenguaje. Entonces, estoy intentando ver dónde me conduce esto. Igual que un poco en el Teatro de los Sentidos hay como una historia del laberinto, ¿no? Hay varios laberintos que tengo abiertos, pero a colación de lo que estamos tratando, ese laberinto sería el de poder dar herramientas o dar unas pistas, unas claves para esa comprensión en una publicación y que eso pues, tuviera el sentido como conclusivo, ¿no? Del proyecto, dejar ahí algo bien hecho y acabado. Entiendo que con una intención muy pensada hacia la divulgación y hacia la comprensión de la manera asumible por cualquier espectador, o sea, que no es una publicación únicamente de corte académico, sino que tiene una intención clara, ¿no? de divulgación y de poder complementar ese mismo trabajo de generar comunidad y generar materiales para la comunidad, entiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahí hay una línea fina que no la podría hacer sin esa comunidad. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es escuchando cuando nos tomamos después algo después de las actuaciones, estoy escuchando porque no es mío, ¿no? Es también es un lenguaje en común. ¿Cómo podemos encontrar ese lenguaje? Y de alguna forma los artistas que nos vienen, intento recoger eso.
Qué importante y qué bonito. Quiero que me tengas informado, ¿eh? Te vamos a obligar a que me tengas informado, Román, a pesar de que nos vemos mucho a lo largo de la semana, pero por favor que me tengas informado de este libro porque me parece un elemento muy potente. Y aparte de eso, fuera incluso del ámbito de divulgación, de escuela del espectador, ¿estás ahora en algún proceso creativo? ¿Estás enfocado en algún proceso creativo? ¿Estás en algo que digas, quiero hacer, vayas a, luego a culminar o no? Vaya, creo que todos tenemos un cajón lleno de ideas, de proyectos, pero ¿tienes tú algo en lo que digas, estoy trabajando porque me ha interesado, me ha golpeado este tema, este momento artístico? Sí, tengo con un cajón con cosas que digo, me da frustración no poder llevarlas, pero hay uno que no hace más que visitarme y que espero este verano cerrarlo bien, que es como un poemario con un tema en concreto, que luego yo hago como con esa, bueno, hago como, lo relaciono con escena, ¿no? Es digamos, yo investigué sobre el vacío en mi tesis doctoral, ¿no? Hice una obra sobre el tema del vacío y tal. Y dentro del vacío es como que hay algo eh, que te encuentra es que es como muy íntimo y tal, pero bueno, como que he encontrado algo ahí digamos, da respuesta a ese vacío. Entonces, eso que da respuesta a ese vacío, me gustaría poder, digamos, lo que pasa es que da respuesta en ese vacío y supera el lenguaje. Digamos, todo esto es filosofía del lenguaje. Es como que no lo puedo captar. Cada vez que lo intento captar, se va. Entonces, estoy intentando generar no llamaría un artefacto, sino como una obra que al menos digamos, deje algo que entre de ese otro lugar, ¿no? Que está, digamos, es que, bueno, pues más allá del vacío, digámoslo así. Entonces, son cosas frikis, digamos. Lo otro es como más, yo entiendo que se entiende más, pero bueno, en última instancia, yo lo que entiendo es que las sociedades contemporáneas nos enfrentamos hasta un gran abismo y que de algún modo los artistas estamos intentando dar respuesta a cada uno desde su lugar. Y estoy intentando dar respuesta con ese poemario a ese abismo. Creo que todos somos frikis en una medida o en otra, bien sea por lo que nos conecta, bien sea por lo que investigamos, bien sea por lo que creamos, por lo que escribimos, por lo que sea, creo que todos tenemos ese punto y creo que es muy positivo, ¿no? Me gusta poder ir cerrando con muchos mitos que han surgido, ¿no? De repente hemos hablado de mito, hemos hablado de rito, hemos hablado ahora además de la figura del laberinto, que es como algo muy presente y que además está como muy notable en artes escénicas, la idea del laberinto. Creo que todo esto va cerrando ideas. Me llama mucho la atención también, Román, que has hablado, ¿no? Del vacío y de un poemario. Por el lado del poemario, es muy llamativo que muchísimos creadores están recuperando ha habido una enorme vuelta hacia la lírica. Hay una enorme cantidad de autores que eran dramaturgos o autores teatrales, de diferentes personas que vienen en rato, que de repente, años después, han retomado el camino de la lírica como un camino que solo esa estilización les permitía, ¿no? El poner en palabras ciertos elementos. No sé si tú también lo tienes esa sensación o ha sido algo más casual ese acercamiento a la lírica. Sí. Yo tengo sensación, sí, en verdad siempre ha estado, porque yo le decía poemas a mis vecinos, para mí la relación con la poesía desde pequeño siempre ha estado, y para mí la escena no ha dejado de ser un lugar que ha posibilitado esa expresión. Creo que una vuelta a la lírica también viene de las condiciones materiales, como que de repente hay un momento en el que con menos se puede decir más. Y las condiciones materiales en escena es verdad que son duras, que hacemos cosas, trabajamos mucho y hay un elemento ahí. Entonces, yo también apreciaría, para lo que lo estén escuchando, cuando las personas ponen en escena todo el sacrificio que hay para poner una cosa que a lo mejor dura un tiempo, que va a hacer unas tantas actuaciones. Hay un elemento ahí muy fuerte y de algún modo siento que hay personas que de todas formas, eso nunca está desligado, ¿no? Los dramaturgos, los directores, bueno, pues Calderón, Shakespeare, todos pues tenían esa relación, ¿no? Entre la poesía dramática, la dramaturgia, la dirección, ¿no? Y creo que pertenecemos al mismo mundo. Se expresa de formas distintas en cada uno, pues, y puede ser que se dé eso que estás diciendo, y yo me siento como parte de esa corriente.
Pues qué bello. En este caso, yo voy a ir cerrando por aquí ya la intervención oficial, pues de la manera de la parte de, que queda luego sobre todo para podcast y demás, porque es verdad que hoy queríamos hablar con Román, queríamos hablar de espiritualidad, queríamos hablar de creación, queríamos hablar de recepción, queríamos hablar de escuela del espectador y todo eso lo hemos tocado, pero seamos sinceros, nos queda una conversación pendiente que veremos o no si es un diálogo en el futuro sobre el vacío. Es un tema que a mí me parece muy interesante, además yo tengo tu tesis por ahí y la tengo por ahí con algunas anotaciones que algún día comentaremos. Me parece muy interesante ese concepto de vacío y esos conceptos que han ido saliendo, ¿no? Retomamos para cerrar la idea de laberinto, la idea de abismo, la idea de rito que están, y la idea de mito que están presentes. Así que nada, yo simplemente daros la palabra o daros el chat. Si alguno de los participantes ahora mismo asistentes queréis hacer alguna pregunta a Román, lo tenemos por aquí, os damos un minutito que será un placer y si no, no hay ningún problema, vamos cerrando que la importancia es que estos diálogos sean contenidos y suficientemente jugosos para que queráis venir a los futuros. Gracias, Ana Colomer, compañera también de la facultad. Y esto nunca lo hacemos, pero vamos a hacerlo por una vez en los diálogos escénicos, mientras los demás escribís. Vamos a dar de paso o vamos a anunciar, ¿no?, a la siguiente invitada, que precisamente la siguiente invitada en diálogos va a ser Ana Colomer, desde el punto de vista de la danza, y hablaremos un poquito con ella de danza, investigación, artes escénicas y demás. Así que, Ana, gracias por estar. Y sí, os dejamos un poquito de cliffhanger a todos, que siempre es positivo para los futuros. Hola, Ana. Para los futuros diálogos siempre está bien ese puntito de cliffhanger. Bueno, pues nada, chicos, os agradezco mucho a Aurelio, a Ana, Juan Pedro, Fulgencio, Jorge, Tania, Yolanda, que ha estado y demás, por estar este ratito con nosotros. Ya sabéis dónde encontrarnos, os llegará el resto de publicidad y sobre todo, pues Román, agradecerte mucho este ratito que hemos pasado juntos, agradecerte los diálogos escénicos, además esta manera tan pausada, sincera, calmada, de sabio reposado que tienes a la hora de expresarte, que es una auténtica delicia y se agradece muchísimo, sobre todo con mi velocidad habitual. Es una manera de contrarrestarnos muy positiva. Así que, Román, esta es tu casa. Gracias de verdad por venir. A ti, muchas gracias, Diego. Venga, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.